hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para continuar precisamente con el estudio que estamos realizando en nuestra serie dominical acerca del libro de Génesis. Hoy vamos a estar iniciando lo que es el capítulo 35 y a manera de resumen vamos a recordar un poco lo que estuvo compartiéndonos hace 8 días nuestro hermano Ernesto Galán. Veíamos cómo las malas influencias llevan a grandes pecados. Y algo muy triste que vemos en la historia de Jacob es que justo después de que él había tenido ya un encuentro con el Señor, donde Dios mismo le había cambiado el nombre y le había dicho, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. Después de ese encuentro, después de que Dios mismo le había dado una nueva identidad, vemos que Jacob tristemente sigue comportándose conforme a su vieja naturaleza. Él engañó a su hermano Esaú, haciéndole creer que iba a ir junto con él en dirección a Seir. Pero una vez empezaron los dos a caminar, Jacob empezó a decir, bueno, Esaú, ve tú adelante. Esaú le dijo, bueno, pues si quieres te puedo dejar algunos hombres para que te acompañen. Y dijo, no, tranquilo, sigue tú adelante, no hay problema. Y una vez Esaú iba lo suficientemente adelante para no verlo más, Jacob se fue en dirección opuesta. Y tal vez Jacob estaba pensando, esto no pasa nada, eso una mentirita piadosa como para no tener ahí a mi hermano cerca. Pero esa mentirita piadosa en la que cayó Jacob fue en últimas el factor determinante para que su hija Dina terminara siendo violada. Fue el factor determinante para que sus hijos se convirtieran en asesinos. Simeón y Leví terminaron cometiendo un genocidio. Y eso es algo impresionante, porque ellos no solamente mataron al violador de su hermana, ellos mataron a todos los hombres de la ciudad. O sea, imagínense la desproporción que había, el enojo, la venganza, el odio que había en el corazón de estas personas. Veíamos ahí en el capítulo 34, verso 25, ya finalizando, dice ahí, pero sucedió que al tercer día consentían ellos el mayor dolor, acababan de ser circuncidados. 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron ¿a quiénes? A todo varón. Es impresionante, hermanos. O sea, no simplemente fueron detrás de los violadores de su hermana, mataron a todo varón. Una ciudad entera. Se convirtieron en asesinos en serie. Cometieron un genocidio, una masacre. ¡Qué horrible! Y todo empezó por una mentirita piadosa. Saúl, ve adelante, yo me voy por acá, no pasa nada. Cuando minimizamos el pecado, cuando menospreciamos lo que el Señor nos ha dicho que no hagamos, muchas veces el Señor permite que veamos las consecuencias horribles de lo que hacemos. Y uno esperaría, ante una situación tan horrible como esta, imagínense toda una ciudad con los hombres habiendo sido ensangrentados. Además ellos saquearon la ciudad entera. Se llevaron las ovejas, los asnos, todo. Llevaron cautivos a los niños y a las mujeres de esos hombres a quienes mataron. Imagínense ese contexto. Uno esperaría, bueno, Jacob debería estar como padre, humillado. Tal vez era tiempo para que Jacob se vistiera de cilicio, de ceniza, y tuviera un profundo lamento en su corazón al ver que sus hijos acababan de hacer algo horrible. Pero saben que tristemente cuando miramos la reacción de Jacob ante este pecado tan horrible, ante esta tragedia que está sucediendo, Jacob sigue pensando en sí mismo. Y es lamentable eso. Génesis 34 en el verso 30 dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Pueden ver el egoísmo de Jacob? Está hablando con los asesinos que acaban de matar a gente de una ciudad entera,
que no todos eran responsables por el pecado que se había cometido en contra de su hermana. Y en vez de decirles cómo se atreven a cometer esta iniquidad, cómo se atreven a hacer este grande pecado en contra de Dios, Jacob les dice: ustedes me están metiendo en problemas a mí. Por lo que ustedes hicieron, ahora yo estoy corriendo. O sea, está pensando en sí mismo. Es impresionante ver el punto en el que Jacob estaba consumido por su egoísmo. No estaba viendo más allá de lo que estaba sucediendo. Familias enteras, niños se quedaron huérfanos, mujeres se quedaron viudas, y este hombre sigue pensando en sí mismo. Es lamentable. Pero hermanos, vamos a ver que el Señor, a pesar de Jacob, una vez más, permanece fiel a sus promesas. Y este Jacob, egoísta, orgulloso, centrado solo en sí mismo, en lo que le afecta a él, el Señor lo va a tratar. Y en Génesis capítulo 34 vimos la tragedia que sucedió, el genocidio que pasó en Siquem. Pero vamos a ver que esa tragedia, como eventualmente sucede en la vida de los pecadores, el Señor la usó para que Jacob se volviera en obediencia a él. Jacob pasa de una tragedia, de un genocidio, pasa ahora a obedecer al Señor. Vamos a mirar Génesis capítulo 35, ese es nuestro texto base de hoy. Génesis 35 dice en el versículo 1: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y nos vamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que nos permites estudiar la mañana de hoy. Ayúdanos, Señor, a aprender de la vida de este hombre Jacob, un hombre tan terco, tan obstinado, tan egoísta, tan autocéntrico. Pero Padre, tú nos permites ver cómo tu misericordia y tu gracia es mayor que aún el más vil pecador, Dios. Gracias porque podemos vernos reflejados, Señor, en la vida de Jacob. Podemos obtener esperanza también para nuestras propias vidas, sabiendo, Señor, de que tú tienes el poder de vencer nuestra iniquidad y llevarnos a vivir en obediencia a ti, Señor, aun cuando tengamos que pasar tal vez por tragedias, por situaciones de mucho dolor, de mucha aflicción. Padre, ayúdanos a volvernos siempre en obediencia a ti, entendiendo, Señor, que tus caminos y tus planes siempre serán mejor que los nuestros. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, es interesante aquí en Génesis capítulo 35 porque vamos a ver un contraste muy marcado entre lo que fue el capítulo 34 y el capítulo 35. Si ustedes miran el capítulo 34, nunca en todo el capítulo aparece la palabra Dios. Jamás. No va a aparecer ahí. Todo lo que pasó en el capítulo 34, la tragedia, el genocidio que ocurrió en Siquem, fue la consecuencia de que Dios no estuvo presente en ese lugar, en el sentido de que no se tuvo en cuenta a Dios para las decisiones que ellos tomaron. Pero ahora vemos aquí en el capítulo 35 que parece que la bisagra gira hacia el otro lado. Y ahora en el capítulo 35, solo en el texto que acabamos de leer, aparece 11 veces la palabra Dios. Ahora Dios es central. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el genocidio del capítulo 34 y la palabra que estamos leyendo aquí en el capítulo 35, pero parece que hubo un tiempo prudencial para que por lo menos Jacob tuviese un arrepentimiento genuino delante de Dios. Lo primero que podemos ver ahí en los primeros 4 versículos es que Jacob asume el liderazgo espiritual de su hogar. Jacob asume el liderazgo espiritual de su hogar. Veíamos hace 8 días cómo la consecuencia de que Jacob no fuera el líder que debe ser, terminó en que su hija fuese deshonrada, en que sus hijos se convirtieran en asesinos y en últimas toda una ciudad sufriera las consecuencias. Porque el pecado que cometemos no solamente afecta a nuestras propias vidas, no solamente afecta a nuestra familia, afecta a la ciudad, la sociedad en la que estamos. Entonces el pecado es un asunto bastante serio. Aquí podemos ver los primeros 4 versículos que Jacob empieza a asumir, ahora sí, el liderazgo espiritual sobre su hogar. Dice Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Pueden ver cómo Jacob esta vez no vaciló? El Señor le dijo, levántate y sube a Betel. ¿Y qué hizo? Inmediatamente obedeció. Vemos un Jacob muy diferente. Recuerdan que antes en el capítulo 28 estudiamos cómo el Señor se le había aparecido ya a Jacob en Betel. Pero en ese momento Jacob todavía no había conocido genuinamente al Señor como Salvador. Todavía no era Israel. Y por lo tanto, estando en su pecado, cuando Dios se le apareció en el capítulo 28, Jacob estaba pensando, Señor, si cumples mis caprichos, entonces serás mi Dios. Pero ahora no vemos eso. Ahora vemos a un Jacob un poco más maduro en su fe, un Jacob que entiende que si Dios dijo, levántate y sube a Betel, hay que levantarse y hay que subir a Betel. Y no solo él, sino también su familia. Vemos a Jacob por primera vez discipulando a su familia. Y es hermoso eso, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, mire lo que les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y ahora él se incluye en el verso 3 y dice, y levantémonos y subamos a Betel. ¿Pueden ver el cambio que hubo en Jacob? Él no está diciendo, y ustedes que son unos asesinos, unos genocidas, y ustedes miren a ver si se limpian. No está haciendo eso, ¿cierto? Él está diciendo, levantémonos. Yo soy responsable también en lo que está pasando y todos aquí, toda la familia, tenemos que levantarnos y tenemos que subir a Betel, porque Dios así lo ha dicho. Y haré allí altar, dice él, está asumiendo el liderazgo espiritual. Yo voy a hacer el altar que Dios quiere. Haré allí el altar que al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora vemos a un Jacob testificando, Dios ha estado conmigo. Y vamos a ir a Betel y allá yo mismo, como cabeza de hogar, cabeza de familia, yo le haré altar. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas
y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y aquí es interesante algo respecto al contexto histórico. Algunos han tomado ese texto para decir que no se pueden tener aretes de ningún tipo, porque pues parte de lo que Jacob está diciendo aquí como purificación para su familia es: no hay zarcillos en las orejas, ni hombres ni mujeres. Pero realmente cuando miramos el contexto histórico de lo que está sucediendo ahí, los zarcillos en ese contexto no eran simplemente decorativos o no eran usados para diferenciar a un hombre de una mujer, aunque hoy en día pues ya no siempre se usa así, ¿cierto? Pero el propósito por el cual ellos usaban zarcillos en ese contexto era porque los zarcillos eran amuletos. Ellos ponían su confianza en esos zarcillos y pensaban de alguna manera que el que tenía los zarcillos estaba recibiendo una especie de protección espiritual. Sería el equivalente hoy en día a una persona que de pronto le coloca una argolla a su hijo pensando la argolla lo va a proteger. Pensando, bueno, si tengo esta moneda de la buena suerte, entonces me va a ir bien. Sería poner la confianza en un objeto creado antes que el creador. Entonces lo que se condena en este pasaje no necesariamente es el uso de aretes, sino más bien la idolatría o poner la confianza en un amuleto más que en Dios. Pero hermanos, es impresionante ver cómo Jacob en este momento está cumpliendo con su rol. En este momento sí lo vemos preocupado por la santidad de su hogar, la santidad de su casa, de su familia. Y cuando uno lee esto, uno se pregunta, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué tuvo que pasar un genocidio? ¿Por qué tuvo que esperar a que hubiese una tragedia de tal magnitud para empezar a cumplir con su rol? Y es lamentable porque hoy en día vemos muchos hombres que están esperando también que suceda una tragedia en su hogar. Están esperando que ocurra algo realmente lamentable para entonces empezar a asumir su rol. Pero saben que la historia de Jacob debería motivarnos específicamente a nosotros como hombres a no descuidar el liderazgo espiritual de nuestra casa, porque las consecuencias pueden llegar a ser horribles. Uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado con la honra de Dina si ella hubiese tenido un papá como el del capítulo 35? ¿Qué hubiese pasado si hubiese un papá que le hubiese dicho a Dina, Dina, las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Cuidado con quien te juntas, Dina. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Simeón y Leví hubiesen tenido un papá que les hubiese enseñado y les hubiese dicho, la venganza le pertenece al Señor? No podemos tomar venganza nosotros mismos. Cuando lo hacemos de forma desproporcionada, como efectivamente terminaron ellos haciéndolo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jacob hubiese asumido el liderazgo espiritual cuando debía? ¿Qué hubiese pasado con la ciudad de Siquem? Con esos hombres que terminaron muertos, con esos niños que terminaron huérfanos, con esas madres que terminaron viudas, esas esposas que terminaron viudas. ¿Qué hubiese pasado si Jacob, en vez de estar pensando en sí mismo en el capítulo 34, hubiese estado haciendo lo que dice acá el verso 35? Hermanos, y mucha gente cuando se habla acerca de esto, mucha gente dice, pero es que eso, ya lo que fue, ya ni modo, no se puede como devolver el tiempo, ¿cierto? O algunos dicen el adagio popular, eso ya para qué llorar sobre leche derramada. ¿Ya lo mató? ¿Ya qué? Pero saben que la Biblia nunca nos manda a tener esa actitud frente al pecado. Usted no puede simplemente llegar y decir, bueno, pues mi esposa se fue de la casa, ¿ya qué? Ni modo. ¿Algún plan tendrá Dios? No. Si ocurre algo en mi hogar, yo como hombre tengo que lamentarme, tengo que arrepentirme delante de Dios y tengo que atacar las causas que causaron que eso sucediera. Esa es nuestra responsabilidad. Es lamentable escuchar incluso a cristianos usar la soberanía de Dios para justificar su pecado. Hay cristianos que dicen, bueno, mi hogar se destruyó, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Me dice, pero ¿cómo así que Dios sabe cómo hace sus cosas? Si se destruyó su hogar fue por su pecado, hermano, arrepiéntase.
Usted tiene que cambiar, usted tiene que empezar a hacer las cosas como Dios manda. Pero muchos se justifican en eso. Pasa a veces también con los jóvenes. Unos jóvenes están en relación de noviazgo y dicen, bueno, pues caí en fornicación con mi novia, pues bueno, eso ya qué más da. De pronto es que Dios quiere que nos casemos y nos dio como un adelantico del matrimonio. Pero es lamentable eso. Usan la soberanía de Dios para tratar de justificar su propio pecado, lo que ellos han hecho mal. Y eso es algo que realmente el Señor aborrece. La soberanía de Dios no es una excusa para que tú justifiques tu maldad. De hecho, es mucho más grave, porque si alguien tiene esa actitud, en últimas va a minimizar su pecado y no va a tratar con él. Porque es necesario que usted vea su propia responsabilidad en los pecados que usted comete para que se arrepienta. De lo contrario, usted está culpando a Dios. Usted está diciendo, bueno, pues Dios en su soberanía me hizo pecar, entonces ni modo, me tocó. Y por eso no hay arrepentimiento, porque no hay un reconocimiento genuino de la culpa. Saben que en 2 Corintios capítulo 7, la Biblia nos habla de que el propósito de Dios al entristecernos, la tristeza que es según Dios, es para arrepentimiento. Y hay cristianos que en vez de estar en tristeza por su pecado, que en vez de estar lamentándose, están teniendo una especie de analgésico espiritual en la soberanía de Dios. Y es algo que realmente no podemos permitir. 2 Corintios capítulo 7, en el verso 9, dice ahí la palabra: ahora mi gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza debería ser el medio que Dios utiliza en nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento. Y cuando usted peca, en vez de tratar de justificar a Dios o tratar de decir, eso ya para qué llorar sobre leche derramada, usted debería llorar su pecado. Usted debería afligirse. Usted debería reconocer que es por causa de su iniquidad que está sufriendo lo que está sufriendo. Hermanos, no podemos minimizar el pecado de ninguna manera. No podemos decir simplemente, eso fue algo que Dios quiso así. En absoluto. Santiago capítulo 4, cuando escribe también a creyentes con muchos problemas, en Santiago capítulo 4 vemos que se habla de pleitos, guerras, envidias, amistad con el mundo. Y parece que estos cristianos, en medio de todo eso, se estaban riendo. En medio de todos esos problemas que Dios aborrece el pecado. Y estos cristianos parece que lo estaban viendo como algo que no pasa nada. Dice ahí en Santiago capítulo 4 en el verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Óigase bien, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, cuando el pecado toca nuestra vida, no hay razón para reírnos. Cuando el pecado está trayendo aflicción a nuestra casa, a nuestro hogar, no es tiempo de reírse. No es tiempo para estar gozosos, es tiempo para afligirnos, para llorar, para lamentar, porque el pecado es algo que el Señor aborrece y que sus hijos también deben aborrecer. ¿Saben que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es que la gente minimiza su pecado? Usted habla con la gente en la calle y le pregunta, ¿usted es pecador? Sí, no pasa nada. ¿Y quién no? ¿Y quién no ha dicho una mentira? Y se justifican todo el tiempo. Pero esa no debería ser la actitud, ni nosotros como cristianos deberíamos ver el pecado así. El pecado debería ser algo que nos haga llorar. Algo que realmente traiga una especie de contristación, digámoslo así, en nuestro corazón. Debería llevarnos a esa tristeza que dice 2 Corintios 7, que produce arrepentimiento. No podemos ver el pecado simplemente como algo pequeño, como algo que no tiene importancia. Saben que la Biblia no dice explícitamente, pero es muy probable
que en este tiempo entre el capítulo 34 y el capítulo 35 Jacob experimentara ese lloro, esa aflicción, ese lamento. Vemos en el versículo 3 cuando él dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Es probable que esa angustia a la que él se refiere tenga que ver con una angustia de arrepentimiento, con reconocer que él había pecado, que él había hecho cosas que habían causado el genocidio de Siquem. Romanos capítulo 7 nos muestra cómo deberíamos nosotros ver el pecado. No deberíamos verlo como algo ligero, como algo superficial, como algo que todo el mundo hace. Deberíamos más bien ver el pecado como lo que es, en sobremanera pecaminoso. Romanos capítulo 7 en el verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Pregúntate tú en esta mañana, ¿tú ves el pecado como algo que es en sobremanera pecaminoso? ¿O tú lo estás minimizando? ¿O tú te estás riendo tal vez como los creyentes del libro de Santiago? Eso no pasa nada, pleitos, guerras, envidias, amistad con el mundo, eso riámonos y gocémonos. ¿Cuál es tu actitud frente al pecado? ¿Saben que tenemos un libro entero de la Biblia de lamentaciones? ¿Por qué se lamentaba el profeta Jeremías por el pecado? El cristiano debe tener la actitud de lamentarse por su pecado. De lo contrario, no va a haber un arrepentimiento genuino. Porque es la tristeza, según Dios, la que produce arrepentimiento. Déjame preguntarte también en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que tú te afligiste por causa de tu iniquidad? Por causa de lo que causó que tu Salvador tuviese que morir en la cruz del Calvario. Acabamos de participar de la cena del Señor. Y parte de hacer memoria de lo que Cristo vino a hacer es recordar que la razón por la que Él fue molido en esa cruz fue por tu pecado y el mío. Por lo tanto, el pecado es un asunto bastante serio. Decía un predicador, la primera señal de que un bebé ha nacido físicamente es escucharlo llorar. Cuando usted va a un parto, ¿qué es lo primero que se escucha cuando el bebé nace? Su llanto, ¿cierto? Decía este predicador, y frecuentemente la primera señal de que alguien ha nacido espiritualmente es exactamente la misma. La primera señal de que alguien ha nacido espiritualmente es exactamente la misma. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que llora por su pecado. Una persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo de la gravedad de lo que ha hecho, de que merece el infierno y por lo tanto va a Cristo en busca de salvación. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a ver el pecado en sobremanera pecaminoso, para que podamos tratar seriamente con Él y podamos hacer los cambios que debemos hacer en nuestra vida. La Biblia no nos dice específicamente cómo fue este arrepentimiento de Jacob, pero sabemos que se arrepintió porque está dando frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, y eso también es importante, porque cuando hablamos de llorar nuestro pecado, de afligirnos, de lamentar, no se trata de quedarnos ahí. Claro que debe haber un tiempo de lloro, de aflicción, de lamento, pero no es para que nos quedemos ahí. El cristiano peca, llora su pecado, pero empieza a trabajar en lo que tiene que trabajar, precisamente para no volver a pecar, para empezar a alinear su vida a la voluntad del Señor. Y es lo que vemos que Jacob hizo. Jacob entendió cuál era el problema. Descuidé a mi familia y esto causó una tragedia, un genocidio. Pero ahora entiendo que debo empezar a hacer las cosas diferentes. Es importante que el cristiano dé frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, vemos ahí cómo era Juan el Bautista, cuando se acercaban personas precisamente queriendo bautizarse. Vamos a ver cuál era el mensaje que él les daba. Lucas capítulo 3, versos del 7 al 8.
Dice ahí, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Pueden ver la actitud ahí de Juan el Bautista? Él no simplemente se dejó sorprender de, bueno, las multitudes vienen para ser bautizadas. Qué bendición, qué avivamiento, ¿no? Juan el Bautista les dijo, ustedes, generación de víboras, quieren venir acá para que yo los bautice, vayan y den fruto de arrepentimiento. Que no sean simplemente palabras, que hayan acciones, que haya una evidencia, un fruto de que genuinamente se han arrepentido. Y lo que vemos aquí en esta historia es que Jacob tuvo frutos dignos de arrepentimiento. Empezó a alinear su vida y asumir el rol que Dios le había dado como cabeza de hogar, como cabeza de familia. Jacob específicamente se había dado cuenta que su pecado había sido descuidar el liderazgo espiritual de su casa. Y si bien es cierto, él ya no podía devolver el tiempo, él no podía revivir a las personas que asesinaron sus hijos, pero él sí podía, de ahí, de su momento de arrepentimiento en adelante, él podía empezar a hacer las cosas diferente. Y él podía empezar incluso a ser usado por Dios para darnos la enseñanza que estamos recibiendo hoy, para que aprendamos que descuidar el liderazgo espiritual de nuestras familias puede traer serias consecuencias, no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás. Entonces, hermanos, en este primer punto, a manera de aplicación, preguntémonos, ¿cómo está el estado espiritual de tu hogar? Y quiero preguntar específicamente a los hombres. Somos responsables delante de Dios por eso. ¿Cómo está el estado espiritual de tu casa? Tú eres responsable. Si tienes hijos, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo los estás enseñando? ¿Cómo los estás disciplinando? ¿Cómo les estás apuntando a Cristo? Porque si tú no estás haciendo eso, no te sorprendas de que ocurra una tragedia. Tal vez no ocurra un genocidio, pero sí puede ocurrir que el pecado toque tu casa. Que el pecado de alguna manera haga estragos en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, porque estamos llamados como hombres a ser guardianes del bienestar espiritual de nuestra casa. Pregúntate también, ¿tú estás esperando a que ocurra una tragedia para entonces hacer lo que hizo Jacob aquí? Para ahora sí ponerte las pilas, para ahora sí cumplir con lo que es la voluntad de Dios para tu vida como hombre. ¿O estás siendo diligente en cumplir con lo que Dios te ha pedido? ¿O estás aprendiendo en últimas de esta historia para no esperar a que ese momento llegue? ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento estás llevando en tu propia vida? ¿Te has quedado solo en el lloro? ¿Solo en el lamento? Es que he pecado y soy indigno. ¿Pero qué estás haciendo ahora que reconoces eso? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus frutos dignos de arrepentimiento? ¿Solamente te estás lamentando por tu pecado o estás tomando las decisiones que tienes que tomar para que las cosas empiecen a funcionar de manera diferente? Hermano, lo siguiente que vemos en este texto base de hoy es que Dios respalda la obediencia. Dios respalda la obediencia a su palabra. En este momento, cuando Job ya empieza a asumir el liderazgo espiritual que a él le corresponde, vamos a ver que Dios le muestra su respaldo, incluso de forma sobrenatural. Dice Génesis 35:5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Desde Génesis capítulo 9 vemos que Dios había establecido la pena capital. El que derramara sangre, con su sangre debía pagar. Y las ciudades que estaban ahí alrededor de Siquén habían sido testigos del homicidio, del genocidio que habían cometido Simeón y Leví. Y era normal que hubiesen querido tener venganza. Pero vemos que el Señor de forma sobrenatural colocó un terror en ellos.
Colocó un temor para que no los tocaran. Y eso muestra el respaldo de Dios. Porque Dios no solamente le dijo, bueno, levántate y sube a Betel, sino que Dios caminó con él hasta Betel. Saben, hermanos, que cuando Dios nos pide que hagamos algo, el Señor va con nosotros. Y eso es un trato especial de Dios con Jacob, porque veíamos en el verso 34 que cuando el genocidio ocurrió, él seguía temiendo, era por su propia vida. O sea, él estaba asustado de que ahora estas ciudades que están aquí me van a matar, me van a acabar por el pecado de mis hijos. Pero Dios le está mostrando a Jacob que él debe confiar más en la palabra de Dios que incluso en el temor que pudiese sentir en ese momento respecto a los hombres. Saben que en Génesis capítulo 28, hablamos hace un momento acerca de ese pasaje. En Génesis 28 es la primera vez que vemos a Jacob en Betel. Y parte de lo que Dios le había prometido a Jacob en el capítulo 28 fue que precisamente él iba a estar con él y él iba a cumplir su promesa. Génesis 28, verso 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Pueden ver el compromiso de Dios? Dios está diciendo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y luego acá, aproximadamente 20 años después, vemos que está cumpliendo. Está cumpliendo con lo que le había prometido. Y le está diciendo, bueno, yo voy contigo hasta Betel. Yo prometí que no te dejaré hasta que haya hecho mis propósitos en ti. Y aquí vemos la fidelidad de Dios. Hermanos, cuando se trata de obedecer a Dios, debemos estar confiados en que el mismo Dios que nos ha dejado mandamientos en la Escritura ha prometido estar con nosotros en el proceso. A veces hay personas que me han dicho, pastor, es que mire, ese negocio ilícito que yo hago, mire, eso es lo único que yo sé hacer. Yo desde pequeño lo que me enseñaron a hacer fue eso, yo no tengo un arte, yo no estudié, entonces yo ¿cómo hago? Si yo dejo de hacer esta actividad ilícita, ¿de qué voy a vivir? Y cuando me han dicho eso, le respondo, usted va a vivir de lo que los cristianos viven, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la Biblia ha prometido que Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él provee para nuestras necesidades. No para nuestros caprichos, no para nuestros lujos, pero sí para nuestras necesidades. Y usted puede estar confiado. Si usted es un creyente que está buscando primeramente el reino de Dios, usted puede estar confiado de que de hambre no se va a morir. Y el vestido no le va a faltar, porque es el contexto del libro de Mateo. En Mateo capítulo 6 vemos ahí esa promesa. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Dios que te dice en su palabra que no debes practicar una actividad ilícita es el mismo Dios que te va a sostener cuando tú decidas hacer algo que sea legítimo delante de Dios. Si Dios te dice en tu palabra no robes, Él te va a respaldar ahora cuando tú seas una persona íntegra en tu actuar. El Dios que te dice en su palabra no mientas, Él te va a respaldar ahora cuando tú seas una persona honesta, que siempre habla con verdad. Esposos que están acá, si Dios te dice en su palabra que ames a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, entonces tu tarea es obedecer y confiar en que Dios respalda la obediencia a su palabra. El mismo Dios que respaldó a Jacob cuando le dijo, levántate y ve a Betel, y permitió de manera sobrenatural que las ciudades que habían sido testigas del homicidio no los mataran,
Es el mismo Dios que va a guardar tu vida si tú decides obedecerle. Esposas que están acá, si Dios te dice en su palabra, sujétate a tu esposo como al Señor, entonces tu tarea es obedecer y confiar en que Dios respalda la obediencia a su palabra. No debemos simplemente estar pensando, es que si obedezco al Señor, me va a venir un problema, me va a venir una consecuencia. Si Jacob hubiese pensado de esa manera, no hubiese ido a Betel, porque el riesgo que estaba asumiendo era mucho mayor. Le podían haber matado. Hermanos, si somos honestos, muchas veces desobedecemos al Señor porque tememos más lo que pueda pasar en el futuro que la misma desobediencia de su palabra. Nos da más temor de que de pronto, si yo hago esto, me van a echar del trabajo y luego de qué voy a vivir. Y estoy pensando más en eso, que ni siquiera ha sucedido, pero ya está ahí en mi mente, que en lo terrible que es desobedecer a Dios y su palabra. Hay una historia que ilustra eso muy bien. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos del 22 al 25. Ahí vemos la historia donde Jesús calma una tempestad. Lucas capítulo 8, verso 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Pueden ver la respuesta del Señor Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En dónde estaba puesta la mirada de estos hombres en medio de la tormenta? Estaba puesta en las dificultades, en las circunstancias externas, ¿cierto? Y por eso llegaron a afirmar que perecemos. ¿Pero habían perecido? No. Jesús estaba en la barca. Pero su mente les hizo creer: aquí es el fin. Hasta aquí llegamos. Por eso el Señor les confronta: ¿dónde está vuestra fe? Si usted dice creer en Dios, ¿por qué va a dudar de que Él le va a respaldar si usted decide obedecerle? Por más de que en su mente eso traiga consecuencias. Por más de que en su mente usted esté pensando: es que si yo hago eso voy a perecer. Nuestra actitud debe ser total confianza y fe en el Señor. Y yo no sé qué tormenta pueda estar de pronto en su vida hoy. Tal vez hay personas aquí que están teniendo problemas en su matrimonio. Tal vez hay personas aquí que están teniendo problemas con la rebeldía de sus hijos. Tal vez hay personas aquí que están teniendo problemas económicos, problemas de salud, problemas interpersonales, falta de perdón. Tantas cosas que pueden llegar a convertirse en una tormenta en nuestra vida. Pero sea cual sea el caso de tu tormenta, debes aprender a dejar de mirar las circunstancias, incluso a dejar de mirar el pasado y empezar a mirar al Señor. Lo que causó en últimas de que ellos no perecieran fue que buscaron al Señor. Buscaron al Señor y Él calmó la tempestad. De la misma manera en nuestras propias vidas, cuando somos sacudidos, cuando hay tormentas, cuando hay consecuencias por nuestro pecado, debemos ir al Señor. Debemos permitir que el Dios que fue fiel para guardar a Jacob en su trayecto hacia Betel sea el mismo Dios que sea fiel para protegernos y guardarnos en nuestras propias vidas. Si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 35, vemos que en el verso 6 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. O sea, Jacob había crecido tanto. Recuerden que Jacob en este punto tiene 11 hijos. Tiene 4 esposas o 4 mujeres. Y era un hombre que tenía criados, que tenía ovejas, que tenía vacas, asnos. Además, sus hijos en el genocidio habían quedado con niños. Y esos niños también iban a ser parte de este desplazamiento. Las viudas que quedaron ahí después del genocidio también probablemente estaban con él.
Entonces el hecho de que Dios guardara a Jacob y a todo el pueblo es algo extraordinario. Es algo que muestra el poder de Dios. Porque era fácil, incluso en un contexto donde no eran precisamente hombres de guerra, podían haber buscado las otras ciudades de alrededor cómo matarles o cómo cobrar venganza por las personas de Siquem. Pero hermanos, vemos que Dios fue fiel a su palabra y respaldó a Jacob y a todo el pueblo que con él iba hasta que llegaron allí. Y dice en el verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel significa el Dios de Betel. Él sabía que era Dios que había respaldado ese viaje. De forma sobrenatural lo había guardado, lo había protegido y había permitido que llegase hasta ahí. Entonces, hermanos, parece que el Señor está aquí permitiendo que Jacob empiece a actuar con obediencia a Él. ¿Recuerdan lo que le dijo a su familia en los primeros versos? Él dijo, asumiendo el liderazgo espiritual, dijo, haré altar. ¿Y qué hizo en el verso 7? Edificó allí un altar. Este hombre que había sido tan desobediente, tan terco, tan obstinado, ahora lo vemos actuando en obediencia. Ahora vemos un poco de lo que es Israel, de lo que es su nueva identidad. Ahora sí, él está enfocado en las cosas de arriba, en cumplir lo que él había prometido. Algo interesante también que vemos ahí en el verso 8 es que se menciona un personaje que aparece por primera vez en el libro de Génesis y es Débora, ama de Rebeca, dice ahí en Génesis 35:8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Alon Bakut, sí. Y es interesante esa palabra Ana que aparece ahí, ama de Rebeca, en el idioma original se refiere a una nodriza de Rebeca. Algo que era muy común en la cultura era que habían las parteras, incluso podían terminar amamantando, terminar convirtiéndose en nanas de los hijos de sus dueñas, digámoslo así. Entonces Rebeca al parecer tenía esta nodriza Débora que probablemente conocía a Jacob desde su nacimiento. Y esta nodriza se presenta aquí y el Señor permite algo especial, y es que esta nodriza murió y fue sepultada en Betel, en el lugar que tenía un lugar especial para Jacob, porque Betel era el lugar donde Dios se le había aparecido, primero en Génesis 28 y ahora aquí en Génesis capítulo 35. Entonces es como si Dios estuviese permitiendo de alguna manera que Jacob pudiese suplir un poco el vacío que había tenido por la ausencia de su madre. Porque recuerden que la mamá Rebeca planificó la mentira en contra a su esposo Isaac, y después de eso no volvió a ver más a su mamá. Después de eso, cuando Jacob sale huyendo de Saúl, no volvemos a ver más nada de Rebeca. De hecho, es interesante que ni siquiera se narra en el libro de Génesis la muerte de Rebeca. Vamos a ver más adelante la muerte de Raquel, pero Rebeca no sabemos qué pasó con ella. Sabemos sí que la consecuencia de su pecado fue que no volvió a ver más a su hijo. Pero parece que en la gracia de Dios el Señor está permitiendo que entonces Jacob pudiese enterrar a su nana, ya que no pudo enterrar a su mamá, que por lo menos enterrara a su nana, su nodriza, en este lugar que para él era muy especial, como era Betel. Entonces, hermanos, a manera ya de aplicación en este segundo punto, debemos preguntarnos, ¿tú confías en el respaldo de Dios a su palabra? ¿Tú confías en que si tú obedeces a Dios te va a ir mejor que si tú obedeces al pecado? Saben que el problema también de muchos cristianos es que estamos mirando no la Biblia como el libro de Dios que nos dirige, sino que estamos mirando el libro de nuestras propias experiencias. Y hay gente que dice, pastor, es que según el libro de mi propia experiencia, según lo que yo ya he vivido, según el capítulo 6, versículo 66, el que tenga oídos para oír, oiga. Si yo hago lo que la Biblia dice, me va mal, pastor, porque es que ya yo lo he hecho. Ya yo lo he hecho y mire, cuando yo me sujeto a ese hombre me coge y me trapea, eso
No, no, pastor, eso no funciona. Eso ya yo lo he intentado, así que no. O el hombre que dice que si yo la amo como Cristo ama a la iglesia, me coge de bobo. Es que ahí me coge y mejor dicho, no, eso me tiene ahí mangoneado, me minimiza, no, eso, yo no puedo hacer eso, pastor. Pero ¿cómo están pensando esas personas? Están pensando en su propia experiencia. Es que ya me pasó, pastor, es que tengo experiencia en eso, entonces mejor no obedecer al Señor. Pero así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en obediencia a Dios, incluso asumiendo el riesgo que tengamos que asumir. Si Jacob hubiese pensado, no, Señor, es que si yo voy, ¿usted ha visto a esa gente? Los que están ahí alrededor de Siquén, gente de guerra, gente que me acaban, yo soy hogareño, yo no sé pelear. Pero vemos que Jacob entendió que él no podía justificarse, él no podía simplemente permanecer en pecado por temor a que de pronto le hicieran daño. Entonces pregúntate también, ¿tú eres de los que te paralizas o te angustias excesivamente por miedo a las tormentas de la vida? Tú estás pensando, cuando llega una tormenta a tu vida, estás pensando, no, ya, se acabó esto, voy a perecer, no hay más esperanza para mí. Si tú hubieses estado en la posición de Jacob, honestamente, si tú hubieses estado en la posición de Jacob, tú hubieses ido a Betel, tú hubieses asumido el riesgo, aún sabiendo que te podían disparar o te podían hacer una emboscada en la noche a ti y a tus hijos. Tú hubieses obedecido al Señor aún sabiendo el riesgo que había de por medio. Es una buena pregunta para examinarnos. En Salmos capítulo 118 vemos que parte de lo que el salmista enseña es que debemos aprender a confiar en el Señor. Salmos capítulo 118, verso 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a obedecer al Señor, aun si eso me cuesta la cárcel, aun si eso me cuesta consecuencias a mi propia vida. Estaba viendo las noticias de esta semana y un juez cristiano que además de ser juez es pastor, decidió no casar a una pareja de homosexuales. ¿Y cuál fue el dictamen del gobierno? Cárcel. Lo inhabilitaron 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Tú hubieses hecho lo mismo si hubieses estado en ese caso? ¿Hubieses preferido ser fiel a Dios o te hubiese rendido de pronto ante el temor a los hombres? Hermanos, la vida cristiana, la vida de santidad es una vida que demanda que estemos dispuestos a morir. Cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, lo que el Señor está diciendo es, los que me quieran seguir a mí tienen que estar dispuestos a que en cualquier momento los van a crucificar. En cualquier momento van a morir, pero la muerte será ganancia. Porque la muerte solamente nos une eternamente a nuestro Salvador. Entonces, hermanos, lo siguiente que podemos ver aquí y que es parte de la vida de santificación es que Dios se le aparece a Jacob para darle lo que yo llamo 3 perlas espirituales de la vida cristiana. Dios nos recuerda nuestra nueva identidad, su carácter y sus promesas. 3 perlas espirituales. Nueva identidad, carácter y promesas. Son 3 principios claves, hermanos, para nuestra vida cristiana. Génesis 35 en el verso 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Básicamente lo que Dios está haciendo aquí es recordándole, Jacob, tú ya no eres más un engañador, tú ya no eres más un suplantador, no tenías por qué decirle esa mentira a Esaú, no tenías que comportarte así, mira las consecuencias. Empieza a vivir conforme a tu nueva identidad. Dios le estaba haciendo ver a Jacob que él ya no debía comportarse más como suplantador, eso es lo que significa su nombre. Más bien, ahora él debería comportarse como alguien que ha sido escogido por Dios. Porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios.
Ahora él debería comportarse como alguien que tiene una nueva identidad espiritual. Y es lo mismo, hermanos, en nuestras vidas cristianas. En Efesios capítulo 4 vemos que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia haciéndoles ver que ellos no debían vivir más conforme a su viejo hombre, conforme a su Jacob, si queremos aplicarlo de esa manera. Ahora ellos debían empezar a vivir conforme a Israel, conforme a la nueva identidad que tenían en Cristo. Efesios capítulo 4, en el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo: el viejo hombre tienes que despojarte de él. No dice que el viejo hombre ya no esté presente. Y es lo que vemos en Jacob. Jacob, tristemente, en un principio, siguió a su viejo hombre, siguió comportándose como un suplantador. Pero ahora Dios mismo se le aparece en Betel para decirle: no, Jacob, tú ya no eres más Jacob. Tú ahora eres Israel. Debes empezar a comportarte como tal. ¿Saben que nuestras vidas cristianas tienen que ver con eso, hermanos? En Cristo dice la palabra que nosotros ya somos santos. Hablábamos ayer en el compartir de servidores de que ya les hemos hecho siervos de Dios. Antes servíamos a nuestro pecado y éramos muy diligentes en eso. Y ahora, espiritualmente hablando, ya hemos sido hechos siervos de Dios. Todo lo necesario para una vida de piedad ya nos ha sido dado en Cristo. El reto de la vida cristiana es que podamos llevar a la práctica lo que ya somos. Que podamos vivir conforme a la nueva criatura que el Señor ha hecho de nosotros. Lo siguiente que vemos que hace Dios con Jacob es revelarle sus atributos. Revelarle sus atributos, y eso también es fundamental para la vida cristiana. Génesis capítulo 35 en el verso 10 dice: y le dijo Dios, verso 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Después de hablarle de su nueva identidad en Dios, ahora lo siguiente que hace es hablarle de sus atributos. Jacob, yo soy el Dios omnipotente. Conociéndome a mí, no te vas a rendir al pecado, porque el Dios omnipotente tiene el poder para vencer la iniquidad que hay en ti. El Dios omnipotente tiene el poder para guardarte, incluso si hay ejércitos en tu contra. Incluso si todas las ciudades se hubiesen volcado en contra de ti, el Dios omnipotente te puede proteger, te puede guardar. Y es importantísimo, hermanos, para nuestra vida cristiana que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos cuáles son sus atributos. Saben que parte de lo que causó el problema terrible que hubo en Corintios, o sea, todos los problemas que había en esa iglesia, de desorden, de gente hablando en lenguas, de incluso una persona que estaba abiertamente en pecado con su madrastra, todos esos problemas en última se reducían a que no estaban esforzándose en conocer a Dios. Incluso dice el mismo apóstol Pablo que dentro de la iglesia de Corinto había gente que estaba en la iglesia pero no conocía a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34, dice ahí la palabra: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Hermanos, es una vergüenza que los cristianos no conozcan a Dios. Es lamentable eso. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en la iglesia actual, cuando hablamos del evangelio, de la prosperidad, cuando hablamos de ese movimiento de apostolitis o profetitis, cuando hablamos de todos esos desórdenes, de todo eso que está pasando en muchos lugares, el énfasis desmedido, que sanidad, milagros, liberación, todo eso es consecuencia de que no conocen a Dios. Porque conociendo a Dios, sabemos que a Dios no lo podemos manipular, que Dios es soberano, que Él es omnipotente, que Él es justo, que Él es santo, 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 que Él de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Todos esos errores doctrinales graves que vemos en la iglesia hoy, en últimas, tienen que ver con un desconocimiento de quién es Dios, con un desconocimiento de sus atributos.
Saben que como iglesia y por la gracia de Dios hemos tenido el privilegio de poder terminar una serie bastante extensa. Estuvimos estudiando por cerca de año y medio lo que fue los atributos de Dios y pudimos completar, gracias a Dios, 53 atributos. 53 atributos con el propósito de motivarles a ustedes como creyentes a que hagamos un reto anual y que conozcamos a nuestro Dios. Y podemos proponernos durante un año entero estar estudiando semana a semana quién es Dios. Para que de esa manera, conociendo a Dios, no seamos engañados tampoco por todas estas falsas doctrinas y al mismo tiempo para que crezcamos en piedad, en obediencia al Señor. Aquí vemos que cuando Dios se le aparece a Jacob, parte de lo que él hace con él es revelarles: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es interesante porque humanamente hablando, Jacob tal vez está pensando: eso es como demasiado grande para mí. Eso es algo que yo no creo que vaya a suceder. Por eso Dios lo que hace primero es hablarle de su carácter. Yo soy el Todopoderoso. Yo tengo el poder para cumplir lo que te he prometido. Entonces no dudes de mí. Hermanos, para nuestra vida cristiana necesitamos reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Necesitamos conocer los atributos de Dios, el carácter de Él. Y tercero, necesitamos también recordar sus promesas. Recordar sus promesas. Lo que vemos ahí en Génesis capítulo 35, en el versículo 12, dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces lo tercero que Dios hace con Jacob es decirle: yo he prometido algo y yo, que soy el Dios omnipotente, cumplo mis promesas. Hermanos, las promesas de Dios son fundamentales también en nuestro caminar espiritual. Por eso hablaba de que lo que Dios vino a hacer con Jacob fue darle 3 perlas espirituales: su nueva identidad en Dios, los atributos de Él y también recordarle sus promesas. Lo que necesitamos también para nuestra propia vida cristiana es continuamente estarnos llenando de las promesas de Dios. Porque saben que la carne y el pecado y la tentación y este mundo también hace promesas al cristiano. La carne está ahí susurrando: si tú pecas, no pasa nada. Si tú te dejas ir una canita al aire, te lo mereces. Y ahí están las promesas del pecado, de alguna manera, tratando de implantarse en la mente del cristiano. Pero ¿cómo contrarrestamos todas esas mentiras? Precisamente con la palabra de Dios. Y es interesante, en 2 de Pedro capítulo 1 vemos cómo parte del combustible espiritual de nuestra vida es tener las promesas de Dios en nuestra mente. 2 de Pedro capítulo 1 en el verso 3. 2 de Pedro 1 verso 3 dice ahí la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces las promesas de Dios son como un combustible espiritual para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina, para que podamos participar de los atributos comunicables de Dios, para que podamos amar como Dios ama, para que podamos tener paz como el Dios de paz produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos incluso amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, así como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces es fundamental para nuestras vidas. El hecho de que Dios se le apareciera a Jacob y le recordara la promesa fue algo que debió haber traído una especie de fortaleza espiritual a la vida de Jacob. Y nosotros ahora necesitamos para nuestras propias vidas
recordarnos esta promesa. Este libro está vivo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Usted tiene que tener una relación con este libro. Usted tiene que leerlo, usted tiene que abrirlo, tiene que escudriñarlo, tiene que meterse en él, tiene que profundizar. Porque es precisamente por medio de estas promesas que usted espiritualmente va a ser fortalecido. Que usted espiritualmente va a poder ser partícipe del fruto del Espíritu Santo. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no va a surgir escuchando las promesas de este mundo. Eso no va a surgir viendo el Facebook todo el día. Eso no va a surgir si usted está distraído con cosas que no edifican. Eso solo va a surgir si usted se está llenando de la palabra de Dios. Si son las promesas de Dios las que están consumiendo su mente, su corazón. Saben que parte de la bienaventuranza que vemos en Salmos capítulo 1, ese salmo es precioso, Salmos capítulo 1, parte de la bienaventuranza tiene que ver con que la ley de Jehová esté acá. Las promesas de Dios es algo importante en nuestras vidas. Salmos capítulo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, óigase bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjame preguntarte, ¿dónde está tu delicia? ¿Tu delicia está en el almuerzo? ¿Tu delicia está en trabajar? ¿Tu delicia está en tu esposa, en tus hijos? ¿O tu delicia está en la ley de Jehová, en recordar sus promesas? Hermanos, debemos preguntarnos cómo estamos en estas tres perlas espirituales que Dios le acaba de dar a Jacob. ¿Cómo estamos en eso? ¿Tú estás viviendo conforme a tu nueva identidad en Cristo? ¿O le estás dando participación a tu viejo hombre? ¿O no te estás despojando tanto de él? ¿Estás permitiendo que salga esa vieja naturaleza? ¿Tú estás creciendo en el conocimiento de los atributos de Dios? ¿Tú estás aprovechando el hecho de que en la iglesia a la que asistes hicieron un estudio de un año entero de los atributos de Dios? ¿Estás aprovechando eso? Es un privilegio realmente. Yo doy gracias a Dios por esa serie. ¿Estás haciendo memoria de las promesas del Señor? ¿Te estás deleitando en ellas de día y de noche? ¿O solo los domingos a las 10:30? ¿O solo el miércoles a las 7 de la noche? Debemos examinarnos, hermanos. La vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana requiere diligencia de nuestra parte. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. La gracia y el esfuerzo no están peleados. Hay gente que ha llevado a un extremo la gracia y dicen: bueno, pues yo no hago nada, yo no me esfuerzo y yo no me santifico porque Dios me tendrá que santificar. Por eso es una tergiversación total de lo que Dios enseña en su palabra. Como cristianos debemos poner toda diligencia en añadir a nuestra fe y en santificarnos. Hermanos, la reacción que tuvo Jacob después de que Dios le diera esas tres perlas espirituales fue la reacción que nosotros debemos tener hoy en esta mañana. Y es la reacción de derramarse delante de Dios. Génesis capítulo 35, verso 14, dice ahí: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Saben qué es un sacrificio de libación? Un sacrificio de libación consistía en derramar aceite, de alguna manera simbolizando que nuestro corazón, que nuestras almas se derramaban delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos mucha más luz de la que Jacob tuvo. Jacob no tenía este libro completo. Jacob se relacionaba con Dios, sí, pero vemos ahí en el verso 13 que después de que Dios le habló, Dios se fue. Dios no se quedó permanentemente en Jacob. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, tenemos a Betel aquí adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios cuando querramos, en todo tiempo y en todo lugar.
¿No debería entonces ser nuestra actitud mucho más reverente y mucho más entregada que la del mismo Jacob? Si Jacob derramó un sacrificio de libación, ¿no deberíamos nosotros entonces derramar nuestras almas delante de Dios, del Dios que ha prometido salvarnos, del Dios que ha dicho que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna? Salmos capítulo 42, ahí vemos la actitud también del salmista, que usa precisamente esa expresión de derramar nuestras almas delante de Dios. Salmos 42, verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y, óigase bien, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste tu alma en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un sacrificio de libación interno en el templo del Espíritu Santo que está en ti? Hermanos, todo esto que hemos estudiado nos muestra realmente la infinita misericordia de Dios para con este hombre Jacob. Un hombre que ha fallado tantas veces, un hombre que ha sido tan terco, tan obstinado, pero Dios sigue fiel. Dios se comprometió a que no lo iba a dejar hasta que terminase lo que había prometido. Y es lo que Dios está haciendo. Dios es fiel. Todo este texto que leímos hoy, que estudiamos en Génesis capítulo 35, versos del 1 al 15, todo esto nos muestra la paciencia de Dios. La persistencia que Dios tiene para con un pecador que no lo merece, como Jacob. Pero saben que no solamente vemos la paciencia de Dios reflejada en este texto de las Escrituras. El hecho de que ustedes y yo estemos aquí es una evidencia de la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente para con nosotros. Y la Biblia nos dice que la razón de su paciencia, algunos dicen que Dios se ha demorado mucho, que Cristo lleva 2000 años diciendo que va a venir y no viene. Pero la razón que la Biblia nos da para eso es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 9 al 10 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Óigase bien, pero el día del Señor vendrá. Ocurrirá. Dios es paciente, Dios ha sido paciente hasta hoy, pero el día del Señor vendrá. Usted puede estar completamente seguro de que va a suceder. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, no es que Dios esté retardado, no es que Dios esté demorando, más bien es que Dios está siendo paciente. Y si tú estás aquí hoy y tú no tienes una relación personal con el Señor, la única razón por la que tú estás respirando hoy es por la paciencia de Dios. Porque Dios debería haberte matado por tu pecado. Dios debería haberte enviado al infierno, porque tú has hecho lo contrario a lo que Él ha dicho. Dios ha dicho: no mentirás, y tú has mentido. Dios ha dicho: honrarás a padre y madre, y tú los has deshonrado. Dios ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tu Dios es el trabajo, o tu Dios es otra persona. Por lo tanto, si Dios te juzgara a ti por la ley, tú deberías estar muerto. No solamente muerto físicamente, tú deberías estar en una muerte espiritual. Entonces, la única razón por la que tú estás hoy respirando es por la paciencia de Dios. Pero eso no significa que tú puedes postergar tu arrepentimiento para mañana. Hoy es el día de salvación. No tienes que esperar a que ocurra una tragedia. No tienes que esperar a que haya un genocidio en la ciudad.
No tienes que esperar a que tu familia se destruya, que tu hogar se destruya para entonces sí arrepentirte. Lo que tienes que hacer, si estás escuchando este mensaje, es arrepentirte hoy. Tú no sabes si tendrás otra oportunidad. Tú no sabes si hoy es el último día que tú tienes para ponerte a cuentas con Dios. Tú no lo sabes. Tú no sabes si saliendo de este lugar pasan unos sicarios y por eso te disparan a ti. Tú no sabes. Tu vida es como neblina, dice Santiago. Por lo tanto, postergar tu arrepentimiento no es más que soberbia. Soberbia de tu parte. Entonces arrepiéntete hoy. No permitas, tú no sabes si Dios te va a tener la misma paciencia que le tuvo a Jacob. Tú no sabes si Dios se va a cansar ya de esperar a que te arrepientas, dándote tantas oportunidades. No esperes más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú te rindas ante este Dios omnipotente y reconozcas, Dios, yo no he sido diferente a Jacob. Yo también he sido un engañador. Yo también he sido un suplantador. Yo también he tenido temor a los hombres. Yo también he dudado de tus promesas. Pero así como lo hiciste con Jacob, sé que lo puedes hacer conmigo. Y por eso me rindo ante ti. Y te pido que en tu gracia, en tu misericordia, en esa sublime gracia que cantamos al principio, tú me salves. Y hagas de mí una nueva criatura. Y me conviertas de ser un Jacob a ser un Israel. Yo quiero eso para mi vida. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a vivir en esa nueva identidad. Que no estemos simplemente minimizando el pecado, menospreciándolo o justificándolo, sino más bien que podamos arrepentirnos de corazón para que así podamos tener el arrepentimiento de vida. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que nos has permitido estudiar en esta mañana. Gracias porque nos traes tanta luz, Señor, a nuestras propias vidas. Podemos vernos reflejados, Señor, en Jacob. No somos mejores que él. Tal vez si hubiésemos sido nosotros a los que tú les hubieses dicho que salieran a Betel, tal vez ni siquiera lo hubiéramos hecho. Tal vez hubiésemos sido consumidos por el temor a los hombres, por el miedo a la muerte. Pero Padre, gracias, porque a través del testimonio de este hombre vemos que hay oportunidad para los pecadores. Hay oportunidad para aquellos que fallan, para aquellos que no cumplen el estándar, porque tú, Señor, eres omnipotente. Tú tienes el poder para vencer nuestra iniquidad y tú tienes el poder para llevarnos a vivir en obediencia a ti. Padre, ayúdanos, Señor, a no menospreciar el pecado. Ayuda a los hombres que están acá, a los esposos, a poder asumir el rol que tú les has dado en su casa, Señor. Que podamos ser responsables con ese primer ministerio que es nuestra casa. Ayúdanos, Señor, también a no dudar de tu palabra, no dudar de que tú nos das mandamientos, pero también prometes estar con nosotros cuando los cumplimos. Ayúdanos a no dudar de eso. Ayúdanos a no estar pensando excesivamente en el futuro, a no estar angustiados, Señor, por lo que podría pasar si somos fieles a ti, sino más bien, Señor, que podamos recordar que hombres que fueron fieles a ti hoy por hoy son un testimonio para nuestras vidas de que es posible, Señor, vivir para los tesoros celestiales y vivir para aquello que realmente tiene valor eterno. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos estudiado, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo para que tú nos redargullas de pecado y nos ayudes, Señor, a vivir en obediencia a ti, que podamos vivir conforme a esa nueva identidad, que podamos conocerte por medio de tus atributos y que podamos, Señor, deleitarnos en tus promesas. Padre, ayúdanos a aplicar lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.